Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo con todos ustedes el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, les saludo y les doy una cordial bienvenida. Gracias a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Y para los amigos en Suecia, Estocolmo y toda Europa a través de Vivo para Cristo TV, buenas tardes. Muy bien, para ustedes un saludo cordial. Tema apasionante, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus mensajes. Veo cómo el Señor ha despertado en sus corazones un avivamiento extraordinario, una pasión especial por la palabra, por ir a la palabra y no solamente por leer un versículo bíblico, sino por adentrarnos al contenido histórico de vida que la palabra nos enseña, porque recuerden que la palabra es vida. Dígalo conmigo, la palabra es vida. Muy bien, gracias también por quienes han ido contestando la tarea respecto de Ismael e Israel. Observen mi pronunciación. Ismael e Israel. Muy importante. Han contestado muy bien, por supuesto. Por favor, cuando conteste, recuerde además adicionar, por supuesto, la cita bíblica, porque como creyentes cuando hablamos, ¿dónde lo dice? Bueno, ahí, entre Génesis y Apocalipsis. Por supuesto, es muy importante, si estás haciendo mención a una palabra, por supuesto, entregar el texto bíblico donde esa palabra está siendo anunciada. ¿Por qué? Porque es la palabra. Muy bien. Vámonos a nuestro segundo día de semana, bueno, al tercer día de semana, pero nuestro segundo programa de la semana. Y quiero que me acompañe por un momento, por favor, al libro de los Hebreos en el capítulo 13 y en el verso 2. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 2. Libro de los Hebreos es un libro muy interesante y en el transcurrir de los días seguramente el Señor nos permitirá con tiempo detenernos en el libro de los Hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los del otro lado del río. ¿Quiénes son los hebreos? Abraham fue conocido como el hebreo, venía del otro lado, pasador de ríos, los hebreos. Muy interesante. Hebreos capítulo 13, verso 2 dice esta palabra: no olvides demostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! ¡Qué texto más interesante! Por favor, no olvides demostrar hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Y por qué quise dar comienzo en esta mañana con este texto del libro de los Hebreos? Ahora acompáñenme al libro de los Hechos y también al libro de Joel. Escríbanlo en sus notas, por favor. Sé que ustedes están llevando sus libros, su libreta de anotaciones. Por favor, escríbanlo. Libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el verso 17 y el libro de Joel en el capítulo 2, verso 28. Estoy haciendo este preámbulo para entender el tema del día de hoy. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, dice: y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu, de mi Ruach HaKodesh, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Qué interesante. Esto dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17. Y el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28, si usted observa, estoy leyendo un texto en el Nuevo Testamento y estoy tomando otro texto en el Antiguo Pacto. Es decir, en la Biblia, porque esa separación entre Nuevo y Antiguo crea conflictos incluso de doctrina. La Biblia. Joel, capítulo 2, verso 28. Y sucederá, dice la palabra, que después de esto derramaré de mi Ruach HaKodesh sobre toda carne, de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos verán visiones.
Joel capítulo 2, verso 28, un texto maravilloso. ¿Por qué quise leer estos textos anteriores? Porque si lo observa, en estos textos hemos leído, primero, que sin saberlo estamos hospedando ángeles. Ángeles. Hay toda una enseñanza sobre angelología, sobre el concepto de los ángeles. ¿Existen los ángeles? ¿Aparecen los ángeles? ¿Cuántas veces la Biblia nos menciona en tantos textos bíblicos la aparición de los ángeles? Usted recuerda por un momento Agar y su hijo Ismael estando en el desierto. ¿Qué dice la Biblia? Apareció el ángel y les dio una palabra, y apareció la fuente de agua, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces en tu vida personal han aparecido los ángeles y tú no lo sabías? Ángeles que te dirigen, ángeles que te guardan, ángeles que te protegen. Y yo recuerdo de la infancia, mi niñez, mi mami antes de dormir siempre nos hacía esa oración: ángeles que los guarden y los cuiden. Qué bonito, ¿verdad? Ángeles. ¿Por qué estoy mencionando esto? Repito, porque en todo momento, a donde quiera que vayamos, sin saberlo, ahí están los ángeles. Y yo tal vez quisiera, y no sé en qué momento Dios nos disponga un tiempo, o tal vez a través de los testimonios que ustedes escriben, compártame por favor en qué momento en su vida, de qué manera Dios ha puesto un ángel en su vida. ¿Cómo usted ha podido identificarlo? Déjeme decirlo en 2 segundos. En alguna circunstancia de mi vida, siendo muy joven, o por lo menos en mi etapa de juventud, frente a una situación muy delicada en mi país, originalmente soy de Colombia, frente a esa etapa en la que teníamos tanta guerra, tanta violencia, circunstancias de los carteles de la droga y todas estas historias, estaba en algún lugar, y estando en aquel lugar, en aquel lugar se iba a perpetrar una situación de terrorismo, una situación de muerte a una persona. Y estando en ese lugar, repentinamente, sin saber de dónde ni cómo, entre la gente, apareció una persona que colocó su mano sobre mi hombro y me habló por mi nombre y me dijo: usted, Roberto, sal de este lugar, necesito que vengas conmigo, necesito hablar contigo. Yo no conocía a esa persona, realmente no recuerdo haberle visto su rostro, pero le seguí, sin embargo vi a esa persona frente a mí, una persona que estaba caminando justo frente a mí, y cuando estuve fuera como del área de peligro, llamémoslo así, repentinamente frente a mis ojos, esa persona desapareció, se evaporó. Esto es como de dibujos animados, se desapareció. Y en ese momento se produjo una situación crítica allí y la muerte de varias personas. Yo sabía, aún sin tener la revelación de mi Padre en mi corazón, sabía que sin lugar a dudas, un ángel que Dios había puesto en ese momento y en ese lugar me había retirado de este momento porque no era el lugar. Estaba en un lugar donde no debía estar, es decir, estaba haciendo mi trabajo además, pero a lo que me refiero es, en esa situación Dios dijo: necesitamos quitarlo de este lugar. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque Génesis capítulo 28, verso 10, dice, el texto en su título, en sus Biblias dice: Dios aparece a Jacob en Betel. Perdónenme, por favor, estaba un poco indispuesto de la garganta. 28 de Génesis, capítulo 28 de Génesis, que ya vimos ayer, en el capítulo 3 en adelante, lo quiero retomar, vemos cómo Isaac bendice con la bendición del Padre, ¿a quién? A Jacob. Y lo envía y le dice: ve, sal de casa, sal de esta tierra y ve hacia Aram, muy importante. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser padre de multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en la que moras. Y que Dios de Abraham siempre te bendiga. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y ahora el Dios de Jacob. Nosotros vemos frente a toda esta situación que en medio del camino, Jacob, caminando en esa circunstancia de soledad, de angustia, de temor, de preocupación, de soledad y todo lo que mencionamos en el día de ayer, pues se encuentra cansado, fatigado, de tal manera que Jacob decide reposar y dormir. Está durmiendo y llegó a un lugar, dice el verso 11, Génesis capítulo 28, verso 11. Vaya conmigo a este texto. Dice: y llegó a un cierto lugar. Observen que aquí no nos dice el lugar, dice: llegó a un cierto lugar. Este cierto lugar es muy importante que lo tengamos presente.
llegó a un cierto lugar, y vamos a ver cuántas veces nos lo repite, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Por favor, observe, lo quiero repetir, subráyelo en su Biblia. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Segunda ocasión que nos menciona la palabra lugar. Quiero repetirlo. Llegó a un cierto lugar, colocó aquí piedras, colocó su cabeza de cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Por qué la Biblia nos menciona en este texto bíblico? Qué interesante, ¿verdad? Lugar, 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 lugar. ¿Por qué no nos determina el lugar? Porque el lugar nosotros tenemos que reconocerlo. Hoy vamos a ver cuál es ese lugar tan importante. ¿Qué sucedió en este lugar? En este lugar el verso 12 dice, y soñó. Y soñó. Quiero detenerme un momento en este y soñó. Porque todos los seres humanos soñamos diariamente. Al momento en que nos disponemos a descansar, soñamos. Todos soñamos, todos los días, pero al levantarnos muchos, en su gran mayoría, no recordamos el sueño, a menos que haya sido un sueño muy interesante o impactante, o yo no sé especificarlo de qué manera el sueño lo podríamos recordar, pero hay sueños que recordamos, hay sueños que nunca jamás recordamos, aunque hayamos tenido sueños muy interesantes. Pero sí es muy común en nuestra cultura, y estoy hablando en este caso de una cultura latino-hispanoamericana, que cuando soñamos y recordamos el sueño, buscamos siempre a alguien que nos interprete el sueño. Qué interesante. Más adelante veremos a José, que tenía ese don maravilloso de la interpretación de los sueños. Y empezamos a compartir con las personas o con alguna persona en particular, el pastor o alguien cercano, y le decimos, pastor, ¿usted podría por favor decirme qué significa este sueño? Y pareciera ser que el pastor es el intérprete de sueños, o un amigo, o un hermano, o alguien interpreta sueños. Los sueños son un don natural, un don de Dios, la interpretación de sueños. Lo veremos cuando lleguemos a la época de José. Pero ¿por qué ahí se menciona esto? Porque Jacob soñó, y todos soñamos. Pero atención, cuando tú tienes sueños de tu mente, de tu subconsciente, de tus preocupaciones, de tus angustias, de tus temores, de tus dudas, de tus fracasos, estos son sueños que te pueden generar pánico, terror, en la noche te pueden producir todo tipo de angustia y gente se traumatizan con los sueños, y cuando despertamos decimos, en un sueño, una pesadilla, y vi elefantes, y vi carros y carrozas, y me perseguían. Ese es el resultado de tu mente, es el resultado de tus emociones. Esos sueños, ¿qué interpretación pueden tener? Estás soñando lo que tu corazón y tu mente piensan, sienten, o tu subconsciente está allí almacenado, y allí habían sin número de sueños. Pero hice esta advertencia o esta claridad porque el capítulo 28, verso 12 dice, y Jacob soñó. Venía de preocupación, venía huyendo, pero ya venía con la bendición de Dios. Esto es muy importante. Ya Isaac, su padre, le había bendecido grandemente en todo sentido, en todo poder de la palabra. Y Dios ya le decía, aquí le va a confirmar lo que Isaac, su padre, lo había bendecido. ¿Qué soñó Jacob? Apasionante llegar a este punto. Anhelaba llegar a este punto. Y he aquí, ¿qué soñó? He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo superior, de hecho, tocaba el cielo. Y he aquí ángeles, vamos a la expresión ángeles. Ahora entiende por qué di comienzo con la expresión de Hebreos, sin saberlo hemos hospedado ángeles, porque en el sueño de Jacob vio una escalera apoyada en tierra que llegaba a su extremo hasta el cielo, número 1. Número 2, dice, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Yahweh estaba en lo alto de aquella escalera. Qué interesante. Cuando Jacob estaba en este sueño, ¿y esto en qué lugar se sucede? Este lugar se conocería a partir de este momento como Betel,
casa de Dios. Betel, dígalo conmigo, Betel. Observen que estoy haciendo la expresión en español, Betel. Recuerden que les he pedido Ismael, Israel. Ahora estamos mencionando a Betel. Esto lo hago porque cuando nosotros pronunciamos en el español estos nombres, los pronunciamos obviamente en nuestro idioma castellano. Ismael, Israel, Betel. Pero en el original es muy importante hacer la separación, el guión de Betel, Israel, Ismael, entre otros nombres que vamos a ver. Duerme sobre su cabecera, su cabeza la recuesta sobre una piedra. Y aquí hay algo muy irónico. ¿Quién de nosotros se le ocurriría reposar la cabeza sobre una piedra? Pero la Biblia, y lo veremos en otros estudios más adelante, nos habla de la piedra angular. ¿Hay alguna tipología aquí? ¿Se está sucediendo algo que necesitamos ahondar en la Biblia? La piedra angular, ¿qué es quién? Claro que sí, muy bien, Yeshua, Hamashiach, el Mesías que ha de venir, la piedra angular. Él recuesta su cabeza sobre una piedra. Realmente cuando hacemos los estudios en los comentarios bíblicos en el Midrash, veremos cómo dice que Jacob lo que hizo fue realmente una cama a su alrededor, una serie de piedras que lo protegieran, 12 piedras que lo protegieran de los animales de la noche, los peligros de los animales que se arrastran, serpientes y demás. Y durmió, apoyó su cabeza sobre una piedra. Pero esto lo estoy hablando espiritualmente, espero que usted lo entienda, espero que estoy hablando con personas creyentes que conocen y estudian la palabra. Dice que espiritualmente las piedras anhelaban que Jacob, ¿quién es Jacob? El patriarca, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el hijo de promesa, porque se iba a cumplir la promesa en él. Dice que estas piedras anhelaban que la cabeza de Jacob se recostara sobre una de ellas. Por lo tanto, en el transcurrir de la noche, al despertar el día, dice que las piedras, espiritualmente estoy hablando, se juntaron. ¿Cuáles? Las 12 piedras se juntaron y formaron una sola roca, una sola piedra. ¿Cuál? Esa piedra del ángulo, esa piedra en la que ahora se levantaría un altar y se llamaría aquel lugar Betel, casa de Dios. Vamos para allá. ¿Ven qué interesante? Entonces, esta piedra tiene una labor y una función muy importante. Este era un sueño, por supuesto, muy agradable. Ahora, ¿qué nos indica este lugar de este sueño? Nos indica que Jacob duerme plácidamente, reposa con absoluta paz, tranquilidad en medio de una oscuridad, en medio de una soledad, en medio de los peligros de los asaltantes, en medio de los animales, los fieras, los reptiles en la noche, en medio de todo, duerme. ¿Qué tipológicamente nos está enseñando el Padre en esta historia? ¿Puedes dormir tranquilamente? Te pregunto. ¿Puedes descansar cada noche tranquilamente? ¿O son tantos miles de millones de personas que no pueden dormir y pasan noches en vela y preocupados y angustiados y pensando cómo solucionar, cómo no puedo dormir? Entonces ya tienen que recurrir a los medicamentos, a los somníferos, a todo tipo de cosas para tratar de dormir y sin embargo aún no lo pueden hacer. ¿Será que tu preocupación es escasez o poca o ninguna tiempo de oración? Porque aquí vemos a Jacob con todos los problemas. Jacob tenía tantos problemas en este momento, muchos más que los que tú puedas tener hoy. Solo, absolutamente había perdido todo. Recuerden que toda su dote, toda su economía había sido perdida en el desierto con la persecución del hijo de Ismael en el desierto. Los asaltantes, lo había perdido todo, estaba totalmente despojado, solo. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía a nadie. Pero ya Jacob venía con la bendición del Padre. Y en esta enseñanza vemos cómo Jacob duerme en un lugar de peligro, en un lugar de soledad, en un lugar de absoluta oscuridad, pero duerme apoyando su cabeza aún, peor aún, sobre una roca, sobre una piedra. Y esta ilustración nos muestra con claridad cómo en este sueño se produce una comunión, dígalo conmigo, una comunión, una comunicación, un diálogo, una relación entre lo sobrenatural, Dios, y lo terrenal, el hombre. Y vamos a ver un poco más adelante, seguramente, cómo nos dice el libro de Juan.
por ejemplo, en el capítulo 1, verso 15. Por favor, le pido, escriba esta cita bíblica, léala, subráyela y téngala muy presente porque Dios nos está hablando. Estamos en Génesis, vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 51, dice el texto, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué palabra! Dígalo conmigo. ¿Qué palabra? ¿Tomada de dónde? Del Evangelio de Juan, tomando como referencia Génesis capítulo 28, verso 10, donde estamos hoy. Y en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, versos 5 al 6, dice la palabra, porque hay un solo Dios, dígalo conmigo, hay un solo Dios, nuestro Padre eterno, Hashem, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué nos dice la palabra allí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6? Dice Yeshua, ¿yo soy qué? Yo soy el camino. Vamos a parafrasearlo de esta manera. Yo soy la escalera. Yo soy el camino que está apoyado en tierra. Yo soy esa escalera que sube hasta lo alto en el cielo, y yo soy la escalera que permite que ángeles suban y bajen. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie sube a ese lugar, nadie va por esa escalera, sino a través de mí, que para poder ver o recibir al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Ahora, en nuestra congregación repetimos con mucha frecuencia esta frase. Por un camino o por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Vamos a decirlo de la siguiente manera, permítame parafrasear este texto. Dice, por la escalera suben los ángeles con la oración y por la escalera descienden los ángeles con la bendición. Espero que usted me esté recibiendo en el espíritu que estoy compartiendo hoy, que es extremadamente importante. Esperaba llegar a este capítulo. ¿Por qué? Porque las oraciones que suben a nuestro Padre no son oraciones en las que nosotros de nuestro intelecto o de nuestra necesidad económica o emocional decimos y repetimos y repetimos y repetimos, bendíceme, 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 dame, dame, lléname. No, sino que nuestras oraciones suben como una ofrenda, como olor grato a la presencia del Padre. Los ángeles suben con esa oración, porque sin saberlo hemos hospedado ángeles, porque los ángeles se presentan en todo momento en nuestra vida, en las circunstancias, y están ahí precisamente para cuidarnos, y los ángeles descienden con la respuesta a tu petición de oración. Por lo tanto, pregunté, ¿no puedes dormir? Muy probablemente escasez de oración. Necesitas una doble porción de oración. A cambio de pastillas para dormir, toma pastillas de las promesas de Dios para que puedas dormir. Muy bien, vamos bien en esta historia. Ahora, libro de los de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 14 nos habla precisamente de estos ángeles y nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredan la salvación? Amén. El ángel de Jehová, dice en el verso 7 de Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por favor, subraye libro de los Salmos, capítulo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice la palabra que los defiende. Y déjenme decirles que para mí es extraordinario el poder compartir este momento, porque en el transcurrir de mi vida, frente a circunstancias, adversidades y a pruebas muy difíciles de mi vida, puedo decirlo como testimonio hoy delante de ustedes. He sentido la mano de Dios, de ángeles que me han guardado de cientos de miles de momentos difíciles, aún de circunstancias de muerte. Los ángeles de Jehová han estado allí y me han rescatado de
momentos muy críticos en el transcurrir de mi vida. Sé que esto ha pasado contigo también y el tiempo pues nos ha llegado al momento, pero estamos en esta historia apasionante de Jacob. Por favor, preste atención. El lugar donde Jacob reposó aquella noche y tuvo este sueño sobrenatural. Un sueño, cuando tenemos sueños de este tipo es porque nuestra comunión con Dios está permanentemente abierta y los jóvenes tendrán visiones y los sueños soñarán y se profetizará, dice la palabra Joel. El libro de los Joel lo explica. Preciosa palabra. Ahora, para el día de mañana, a la tarea que tenemos, Betel, Ismael, Israel y Betel. Esa es nuestra tarea para completar. El viernes estaremos dando la respuesta a cada uno de estos detalles. Mis amados hermanos, el tiempo nos ha terminado por este día. Mañana les espero puntualmente aquí en Estudio Bíblico Devocional. Continúe la lectura de este sueño apasionante en la vida de Jacob y la revelación de lo que el Señor tiene allí. ¿Qué sucedió en este lugar? ¿Cuál es este lugar? ¿Cómo se llamaba este lugar antes de que ahora, en este sueño, Jacob le llame Betel? ¿Cuál era el nombre de este lugar? Mañana estaremos observando este punto tan importante. Shalom, mis amados, bendiciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir la enseñanza y muchísimas gracias a ustedes quienes atentamente nos envían un saludo y nos corresponden con la tarea y con todo lo que estamos haciendo. Bendiciones. Shalom, muy buen día.